Se están cumpliendo en el día de hoy 5 años de la muerte del docente Carlos Fuentealba. Recuerden ustedes, docente que estaba manifestándose junto a otros en Neuquén cuando fueron víctimas de una brutal represión. Hoy habrá distintas movilizaciones en el país. Ese hecho había marcado el fin de la carrera política de quien fuera gobernador de la provincia. Estamos hablando de Jorge Sovich. Pero claro, más allá de que sí está preso quien le terminó disparando en la cabeza en esa brutal represión a Fuentealba, sus familiares, amigos, compañeros quieren un responsable político de lo que ha sucedido. Estamos en línea con Gustavo Palmieri, abogado querellante. Estamos en comunicación con él. Gracias, doctor, por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, primero preguntarle en el día de hoy, a 5 años del crimen de Fuentealba, una de las mayores impulsoras de la búsqueda de justicia fue justamente su esposa. ¿Qué nos puede contar usted? ¿Cómo se llega hoy a estos 5 años y con qué reclamo? Bueno, lamentablemente con el mismo de hace 5 años atrás, ¿no? Porque, digamos, como bien vos lo explicabas al comienzo, el autor material del disparo, a las 48 horas de ocurrido el crimen de Carlos, estaba identificado por el propio personal policial, ¿no? Ajá. A partir de ese momento comenzó la búsqueda de otras responsabilidades, pero no una búsqueda alocada, injustificada, una búsqueda que tenía que ver con las condiciones del operativo, con las condiciones en las cuales el señor Sovich había ordenado ese operativo. Lo curioso de este caso es que el propio gobernador estaba involucrado en muchas acciones policiales anteriores, era él el que ordenaba todo lo que se hacía y, bueno, era él incluso el que luego de fallecido Carlos, no sé si ustedes lo recordarán, salió públicamente a reconocer que haría exactamente lo mismo si le tocara hacerlo nuevamente. Sí. Bajo este argumento de la ley y el orden y de que no permitir que los cortes de ruta perjudican a los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente el Poder Judicial de Neuquén está invadido de amigos del poder, lamentablemente esto es así, lo digo como exfuncionario del Poder Judicial. Sovich se encargó en su administración prolijamente de colocar en los puestos claves a personas con escasa idoneidad y con vínculos muy estrechos con el poder, y lamentablemente estas vinculaciones del Poder Judicial con el poder político han impedido durante 5 años que tengamos una respuesta respecto del estado de sospecha que todos tenemos, la sociedad en general tiene respecto de la participación criminal, no política, sino criminal que Sovich pudo haber tenido en este caso. Esta circunstancia, la ausencia de independencia, la ausencia de una investigación seria y objetiva, nos ha llevado a tomar la decisión de presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la colaboración de algunos organismos de derechos humanos, entre ellos el CELS, APDH, Madres de Plaza de Mayo, etcétera, porque lamentablemente dentro de la estructura federal de nuestro país no encontramos otra alternativa que no sea la de poner en conocimiento de los organismos internacionales como un caso, que es claramente un caso de violaciones a los derechos humanos, es decir, aparato represivo del Estado contra un grupo de personas. Lamentablemente en Neuquén, por estas razones que acabo de mencionar, no pretende ser investigado. De todos modos, ¿creen que la muerte de Fuentealba marcó un hito respecto de lo que es la represión? Hacía tiempo que no se veía una represión tan brutal como la que ocurrió en Neuquén. Un hombre que encontró el final de su carrera política solo, ¿no? Porque, digamos, no le alcanzó con lo sucedido, que intentó jugar de nuevo en política, pero solo la gente le terminó diciendo que no, y ahora la búsqueda, bueno, de enmarcar esta acción que ustedes llaman obviamente criminal respecto de haber tomado la decisión de reprimir. ¿Pero marcó la muerte de Fuentealba un hito en este tema? Sí, nosotros creemos que sí, ¿no? Por ejemplo, aquí en la provincia en los primeros tiempos se ordenó la disolución de algunos grupos de inteligencia del Estado que actuaban ocultamente, se ordenó también que la policía no intervenga en las manifestaciones populares con pistolas lanzagases o con pistolas
que puedan producir daños a las personas. Esto lo mismo ocurrió a nivel nacional, ¿no? La postura del gobierno nacional en este tema es bastante coincidente. Pero yo te menciono respecto de lo que vos bien denominás el fin de la carrera política de Sovich. Yo menciono y les hago saber que Sovich sigue siendo hoy el presidente del partido de gobierno en Neuquén. Es decir, este señor que tiene una mentalidad claramente mesiánica desde el punto de vista político, sigue pretendiendo participar de algún modo, incluso se ha presentado a una interna de candidato a gobernador, ha tenido el descaro de hacerlo, sí. Por supuesto que ha perdido, sí. Pero digo, son estas personas que pretenden hacer del poder un juego hegemónico, un juego claramente, que en el caso no solamente nosotros como abogados no solamente lo tenemos a Sovich involucrado en el caso Fuente Alba, y lo vamos a tener el tiempo que sea necesario hasta que algún organismo esté dispuesto a investigar con objetividad, sino que aparte Sovich está siendo investigado por causas de corrupción en la provincia de Neuquén. Sí. Con lo cual digo, a nosotros nos parece que hoy el eje a 5 años del crimen de Carlos, así como lo van a expresar los compañeros en las movilizaciones aquí en Neuquén y en el resto del país, es que desde el punto de vista republicano, si queremos construir una sociedad democrática en serio, no puede ocurrir que en Neuquén tengamos un grupo de personas vinculadas al Poder Judicial que no permitan, solo porque aparece el nombre del señor Sovich, que se investigue con objetividad si tuvo o no tuvo algún tipo de responsabilidad, porque nosotros ni siquiera lo afirmamos categóricamente. Nosotros lo que pretendemos es que se inicie una investigación. Claro. La investigación jamás comenzó. Claro. Palmieri, hoy hay paro docente en toda la provincia. Sí, hay paro y una movilización. Y una movilización, bien. Un comentario acerca de la viuda de Fuente Alba, que ciertamente fue la que llevó adelante esta lucha en el inicio y luego con el correr del tiempo. La verdad es que gracias al espíritu de Sandra, de lucha y de búsqueda de memoria y justicia, la verdad que esta causa se ha mantenido todavía. Es más, en este momento estamos en un recurso de apelaciones aguardando la resolución del recurso de apelación que hemos presentado. Gracias a Sandra, a sus hijas y a la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, ATEN, que era la agrupación en la cual Carlos estaba gremiado y fue la que había convocado a la marcha en aquella ocasión. Digo, si no fuera por ellos y por la colaboración de los organismos de derechos humanos, esta causa, solo por el espíritu de los fiscales, jamás hubiera avanzado, porque es muy curioso. En el primer juicio que se hace en este caso, el señor Poblete, el Ministerio Público tuvo una actitud muy activa. Incluso llegó a afirmar que la represión, como vos también lo decías, fue injustificada, ilegítima, extremadamente violenta, etcétera, etcétera. Cuando en la segunda causa, en la denominada Fuente Alba II, llegó el momento de opinar acerca de responsabilidades criminales eventuales de otras personas, entre ellos por supuesto el señor Sovich, ahí cambiaron el criterio, el mismo fiscal, y opinó que esa represión ya estaba justificada y que en realidad no había por qué cortar la ruta. Estos cambios de posiciones, estas ausencias de los fiscales, hemos requerido la opinión de cantidad de fiscales y lamentablemente, como decía antes, hoy, aún en Neuquén, a pesar de que hubo un cambio en la administración política, aunque dentro del mismo gobierno, del mismo partido en el gobierno, lo cierto es que lamentablemente el Poder Judicial no da muestra de independencia del poder político y bueno, seguiremos insistiendo, en este caso a través de los organismos internacionales, para tratar de obtener la respuesta que el Poder Judicial de Neuquén nos brinda. Bien. Palmieri, gracias por habernos atendido y los estaremos acompañando desde aquí. Bueno, muchas gracias. Luego. Que tenga buen día. Era el doctor Gustavo Palmieri, el abogado de la familia de Carlos Fuente Alba.